Apenas firmé el divorcio pensando que por fin mi vida tomaría otro rumbo, cuando escuché el golpe de la carpeta contra la mesa. Su madre se acercó, me miró con un desprecio que heló la sala y gritó: «¿Cómo te atreves a rechazar a mi hijo?». Todos se quedaron inmóviles. Y yo solo sentí como esa tarde se rompía en pedazos frente a mí. Ese grito en el juzgado no fue lo que más me dolió, lo que realmente me cimbró fue la confirmación de algo que ya traía dentro desde hacía mucho tiempo. Había vivido demasiados años tratando de encajar en un lugar donde nunca me quisieron. Mi nombre es Leandra, y por más que intenté convencerme de que la paciencia era suficiente para mantener un matrimonio a flote, la verdad es que solo estaba apagando mi propia voz para no incomodar a nadie. Durante casi toda mi vida me he refugiado en cosas sencillas, esas que no requieren explicación. Preparar mi café con calma, acomodar la casa mientras escucho música bajita, salir al patio a sentir el sol en los hombros. Me gusta la tranquilidad, el orden, la sensación de que cada elemento tiene su tiempo y su espacio. Siempre pensaba que, si lograba extender esa calma a mi relación, todo funcionaría mejor. Pero entre más intentaba mantener la armonía, más me perdía a mí misma. Había un deseo grande dentro de mí, construir un hogar donde el respeto no fuera un premio sino algo natural, donde mis emociones importaran, donde no tuviera que justificar cada paso para evitar malentendidos o críticas. Soñaba con una vida estable, sin comentarios que me hicieran sentir menos, sin miradas que parecían pesar mis errores y no mis esfuerzos. Quería cariño, pero también quería ser escuchada sin tener que levantar la voz. Sin embargo, también cargaba un miedo silencioso. Ese temor a quedarme sola, a enfrentar señalamientos, a aceptar que lo que creí amor ya no tenía forma. La familia de quien fue mi pareja nunca me vio con buenos ojos, y cada reunión con ellos era un examen que jamás aprobaba. Trataba de demostrar que era suficiente, aunque en el fondo sabía que jamás lo sería para personas que ya habían decidido cómo debía ser yo. Llegar al día del divorcio fue un camino largo, lleno de dudas que me desgastaron. Aún así, cuando tomé el bolígrafo para firmar, sentí un pequeño rayo de esperanza. Pensaba que esa firma sería la puerta hacia una vida más ligera, un respiro merecido, un final sin drama. Soñaba con salir del juzgado sin ruido, sin escenas, sin que nadie buscara humillarme frente a desconocidos. Pero ese momento de calma se quebró en cuanto la madre de mi ex soltó ese grito que hizo voltear a toda la sala. La mirada que me lanzó cargaba desprecio, pero también un mensaje claro: no me dejarían ir sin intentar lastimarme una vez más. Lo que pensé que sería un cierre tranquilo se transformó en el inicio de algo mucho más oscuro, algo que me obligaría a entender hasta dónde podían llegar para hacerme sentir pequeña. Y mientras escuchaba el eco de esas palabras, entendí que ese día no estaba terminando nada. Apenas estaba comenzando la parte de la historia que jamás imaginé tener que vivir. Con el tiempo fui entendiendo que la tensión que vivía no venía solo de mi matrimonio, sino del control constante que ejercía la madre de mi ex. Desde el primer día dejó claro que nadie sería suficiente para su hijo, y que cualquier mujer que entrara en su vida tendría que adaptarse a sus reglas, gustos y decisiones. No había espacio para diferencias, todo debía girar en torno a ella y a la imagen que quería proyectar. Al principio intenté justificar ese comportamiento pensando que era parte de su forma de ser, que quizá necesitaba sentirse útil o presente. Sin embargo, cada interacción mostraba algo más profundo y dañino. Usaba comentarios disfrazados de preocupación para hacerme sentir insegura, cuestionaba mis decisiones frente a otras personas y buscaba imponer su opinión incluso en detalles simples como la forma en que organizaba mi casa o las cosas que compraba para la cocina. Nada quedaba fuera de su mirada crítica. Con frecuencia llegaba sin avisar, abría cajones sin pedir permiso y revisaba lo que encontraba como si la casa fuera suya. Cuando preguntaba por qué hacía eso, respondía con una sonrisa fría que todo era por el bien de la familia. Y aunque intentaba mantener la calma, era imposible no sentir esa invasión lenta que se iba instalando en cada rincón de mi vida. Hubo momentos en los que su presencia se volvía tan dominante que parecía decidir qué ropa debía usar, cómo debía comportarme en reuniones o qué palabras decir para no dejar mal a su hijo. Cualquier intento por marcar límites terminaba en un conflicto donde me pintaba como exagerada, sensible o ingrata. Poco a poco fui aprendiendo que cada retroceso mío era un avance para ella, y que mientras más cediera, más territorio emocional perdería. Las pequeñas humillaciones eran constantes. Hacía comentarios frente a otras personas insinuando que yo no sabía cuidar la casa, que no tenía la experiencia suficiente para ser una buena esposa o que me faltaba carácter para enfrentar la vida. Nunca lo decía de manera abierta, siempre lo disfrazaba con frases que parecían inofensivas,
pero estaban diseñadas para dejarme en un lugar inferior. Ese estilo pasivo-agresivo la hacía ver educada ante los demás, mientras yo quedaba como la que no sabía aceptar una broma. Todo se volvía más difícil cuando buscaba apoyo en mi pareja. En lugar de poner límites, permitía que su madre opinara sobre todo. Cada vez que intentaba señalar una conducta invasiva, él respondía que estaba exagerando, que debía entender que su madre solo quería ayudar. Y yo terminaba sintiéndome sola en mi propia casa. Pasaron meses así, con una mezcla de tensión y desgaste emocional que se colaba en cada aspecto de mi vida. Intentaba mantener la calma, pero dentro de mí crecía una sensación de alerta constante. Sabía que algo no estaba bien, que aquella mujer no buscaba convivir, buscaba controlar. No era simple preocupación materna, era una lucha silenciosa por tener poder sobre todas nuestras decisiones. Y el día del divorcio solo me confirmó algo: no iba a permitir que yo recuperara mi vida sin antes hacerme sentir inferior una última vez. Las señales empezaron a volverse más claras cuando la convivencia se convirtió en un terreno lleno de detalles que parecían pequeños, pero que rompían mi tranquilidad de manera silenciosa. Al principio trataba de ignorarlos, convenciéndome de que tal vez yo estaba siendo demasiado sensible, aunque en el fondo sabía que algo no encajaba. Un día encontré mis cosas movidas de lugar sin que nadie me avisara. No era la primera vez, pero esa vez sentí un nudo en el estómago porque ya no era solo la cocina o las cosas del baño. Ahora era mi buró, mis libretas, mis objetos personales. Mientras intentaba ordenar todo de nuevo, escuché sus pasos en la sala y esa sensación de invasión se hizo más fuerte que nunca. Otra tarde recibí un comentario que me dejó helada. Me dijo, muy tranquila, que algunas mujeres no nacen con el don de ser esposas y que, si quería mantener estable la relación, debía aprender a obedecer sin discutir. Esa frase se quedó clavada en mi cabeza, pero aún así decidí guardar silencio para evitar una discusión que seguramente terminaría volviéndose en mi contra. Las reuniones familiares se volvieron un espacio incómodo donde cada gesto era analizado, cada palabra evaluada. Si me mantenía seria, decían que era fría; si sonreía demasiado, aseguraban que quería llamar la atención. Cualquier cosa que hiciera se convertía en un motivo para cuestionarme. Y aunque intentaba mantenerme firme, esa presión constante desgastaba sin que nadie lo notara. Momentos simples como elegir un vestido, cocinar un platillo o acomodar la sala se transformaron en motivos de crítica. A veces me decía que era por ayudarme, pero esa ayuda siempre venía acompañada de un juicio disfrazado. Y mientras buscaba recuperarme emocionalmente, su actitud se volvía cada vez más marcada, como si quisiera recordarme que yo estaba ahí por tolerancia, no por aceptación. Las conversaciones con mi pareja tampoco mejoraban. Intentaba hablar con calma, explicarle cómo me sentía, pero nunca lograba conectar con él. Respondía que todo era normal, que su madre siempre había sido así, que debía adaptarme porque no tenía malas intenciones. En lugar de apoyo, recibía un llamado a rendirme, a aceptar un comportamiento que ya estaba traspasando mis límites. Cada día se sumaba una nueva alerta. Una puerta que se abría sin tocar, un comentario al pasar, una decisión tomada sin consultarme, una visita inesperada. Poco a poco se iba formando una cadena de situaciones que, por sí solas, podían parecer simples, pero juntas estaban creando una presión constante que me hacía sentir pequeña en mi propia vida. Hasta ese momento no quería aceptar que la situación estaba escalando. Prefería creer que todo se estabilizaría, que la distancia emocional que sentía podría repararse. Sin embargo, una parte de mí ya sabía que estábamos entrando a un terreno donde el respeto comenzaba a desaparecer por completo. Y lo peor es que todavía faltaba lo más fuerte. Lo que realmente marcaría el inicio de la caída de todo. Ese día. El día en que la primera gran grieta se abrió sin posibilidad de volver a cerrarse. Todo cambió una mañana que parecía normal. Había pasado la noche intentando convencerme de que la situación no podía empeorar, que si mantenía la calma, quizá las cosas tomarían otro rumbo. Pero esa ilusión se desmoronó en un solo momento, con un gesto tan claro y tan cruel que me hizo entender que la línea del respeto había sido borrada por completo. Un sábado temprano decidí arreglar la sala, poner un poco de música suave y darme un respiro. Necesitaba sentir que mi hogar todavía era mío, aunque fuera por unos minutos. Mientras doblaba una cobija, escuché la puerta abrirse sin tocar. Pensé que era mi pareja, pero al girar noté esa mirada fría que ya conocía demasiado bien. Entró con paso firme, como si tuviera derecho a revisar cada rincón, y lo primero que hizo fue apagar la música sin decir una sola palabra. No tuve tiempo de reaccionar porque inmediatamente comenzó a mover mis cosas.
Tomó fotografías que yo había colocado con cuidado, cambió su lugar y dijo que se veían mal, que no combinaban con la casa. Después abrió un cajón donde guardaba mis documentos personales. Esa invasión directa me paralizó. No pude decir nada al principio. Estaba en shock, viendo cómo mis límites se rompían frente a mí. Respiré profundo y pedí con calma que dejara de revisar mis cosas. En lugar de detenerse, soltó una risa que me heló. Comentó que una mujer que no sabía mantener la casa como debía no tenía derecho a quejarse. Quise mantener la paz, pero algo dentro de mí se quebró cuando sacó una carpeta con mis papeles médicos y la abrió como si fueran los suyos. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia y miedo. Era la primera vez que su invasión se volvía tan directa, tan evidente, tan intencional. Llamé a mi pareja para que regresara a casa y pusiera orden, esperando al menos un apoyo mínimo. Cuando llegó, se limitó a escucharla a ella, quien ya había preparado su versión. Aseguró que solo estaba acomodando y que yo había reaccionado de forma exagerada. A pesar de toda la evidencia frente a él, prefirió creer esa historia. Y aunque intenté explicar lo que realmente había pasado, apenas me escuchó. Su respuesta fue una frase que todavía me pesa en el pecho. Mi mamá solo quiere ayudar. Deberías aprender a llevarte con ella. Esa frase me dejó sin aire. Ese día entendí que ya no tenía a nadie de mi lado. La situación empeoró cuando, frente a ambos, señaló mis documentos y dijo que quizá yo ocultaba algo, que por eso no quería que los revisaran. Fue un golpe bajo, un ataque directo a mi integridad, una forma de hacerme ver como alguien poco confiable. Intenté mantener la compostura, pero me sentí expuesta, vulnerable y completamente sola. Las lágrimas se quedaron atoradas porque todavía tenía la esperanza de que mi pareja reaccionara, que defendiera al menos mi privacidad. No pasó. En vez de eso, me pidió que dejara las cosas así para evitar problemas. Esa indiferencia me dolió más que la humillación. Ahí comprendí que la primera traición real no venía de ella, venía de él. La escena terminó con la madre de mi ex acomodando mis cosas como si fuera la dueña de la casa, y conmigo sosteniendo la rabia en silencio para evitar un conflicto que de todos modos ya estaba perdido. Ese día marcó el inicio de una etapa donde la invasión dejó de ser pasiva y se volvió descarada. Esa mañana cambió todo. Fue la primera grieta profunda, la que me obligó a ver que la situación ya no era un simple malentendido. Era abuso. Era control. Era una guerra silenciosa que yo ya estaba perdiendo desde hacía tiempo. Y aunque traté de seguir adelante, lo que vino después fue aún más pesado, más invasivo y más doloroso de lo que imaginaba. Nunca imaginé que una etapa pudiera sentirse tan pesada como aquella. Desde la primera invasión supe que algo en mi vida había cruzado un límite que ya no podía ignorarse, pero aún así trataba de convencerme de que quizá la situación bajaría de intensidad con el tiempo. Esa esperanza ingenua se deshizo rápido, porque lo que vino después fue una cadena continua de acciones que me fueron quitando paz, espacio y hasta la idea de quién era yo antes de todo esto. Pasaron los días y cada mañana traía una nueva sensación de incomodidad que se instalaba en mi pecho incluso antes de levantarme. Bastaba abrir la puerta de la recámara para notar que mis cosas no estaban como las había dejado. Había cajones movidos, ropa acomodada a su manera, anotaciones que yo nunca había escrito en libretas guardadas. Todo eso me generaba un nerviosismo profundo, como si el hogar que yo intentaba mantener estuviera siendo tomado poco a poco sin que nadie lo detuviera. Hubo tardes en las que regresé del trabajo y encontré la sala transformada por completo. Cambió mis muebles de lugar, tiró recuerdos que para mí tenían valor, acomodó adornos que no me gustaban y después se justificó diciendo que hacía falta armonía. No pedía permiso porque, según ella, una casa necesita dirección, como si yo no tuviera la capacidad de llevar mi propio espacio. Ese tipo de acciones me hacían sentir que mi presencia era secundaria, como si estuviera ocupando un rincón prestado que podía ser modificado sin mi opinión. Varias conversaciones con mi pareja terminaron en discusiones sin sentido. Intentaba explicar el daño emocional que me estaba causando esa invasión constante, pero él se limitaba a decir que debía tener paciencia, que su madre era así y que no tenía malas intenciones. Cada vez que escuchaba esas palabras, sentía que mi dolor era minimizado, como si exagerara por cosas sin importancia. Pero para mí no eran detalles, eran golpes silenciosos que iban desgastando mis fuerzas. Momentos simples como abrir mi bolso se volvieron tensos porque en más de una ocasión encontré papeles movidos, anotaciones que no eran mías, e incluso comentarios escritos en un tono que claramente buscaba ofender. Recuerdo una mañana en la que noté que revisó mis estados de cuenta. Cuando la enfrenté, respondió con una tranquilidad que me dejó sin palabras.
Dijo que solo quería asegurarse de que todo estuviera en orden y que las cuentas de su hijo no terminaran afectadas. Sentí como mis mejillas se calentaron del coraje, pero no pude descargarlo porque sabía que cualquier palabra podía volverse en mi contra. Llegó un punto en el que mis días giraban alrededor de evitar problemas. Caminaba suavemente por la casa, pensaba 2 veces antes de mover algo, trataba de no dejar nada fuera de su lugar para que no surgieran críticas. Vivir así era como sostener el aire dentro del pecho, esperando el momento en que la presión me hiciera estallar. Cada comentario suyo traía un mensaje escondido, cada mirada cargaba una intención clara de hacerme sentir insuficiente. Una tarde, mientras preparaba comida, escuché cómo abría la puerta sin avisar. Entró comentando que venía a supervisar porque notaba que yo necesitaba guía. Esa palabra me atravesó. Supervisar. Como si yo fuera una empleada y no la dueña de mi propio hogar. Me observó mientras picaba verduras, hizo comentarios sobre mi forma de cocinar, criticó mi sazón y hasta insinuó que no sabía alimentar a su hijo como merecía. Todo eso frente a mi pareja, quien permaneció callado, mirando hacia otro lado para no meterse en el conflicto. Nada se comparó al día en que tomó mi celular sin pedir permiso. Estaba en la sala revisando mensajes cuando lo arrebató alegando que tenía curiosidad por saber con quién hablaba tanto. Ese instante me dejó helada. Intenté reaccionar, pero se adelantó diciendo que una mujer transparente no debía esconder nada. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me hizo temblar. Pedí que me lo devolviera y respondió que lo haría cuando terminara. Mi pareja solo miró la escena sin intervenir, justificando que tal vez ella tenía motivos para sospechar. Ningún golpe físico habría dolido tanto como esa traición emocional. Me sentí sola, expuesta y completamente desprotegida. Comprendí que la persona que debería acompañarme había elegido mantenerse al margen, permitiendo que su madre cruzara cada límite sin medir el daño que me causaba. Los días siguientes fueron aún más duros. Encontraba notas en lugares estratégicos con frases que buscaban rebajarme. Escuchaba comentarios donde insinuaba que yo no tenía carácter, que no sabía mantener un hogar, que no estaba a la altura de su hijo. Todo eso acompañado de su tono tranquilo, como si hablara de algo irrelevante, cuando en realidad lo hacía con una intención clara de desgastar mi autoestima. Incluso la forma en que caminaba por la casa cambiaba. Avanzaba con pasos seguros, como si marcara territorio. Esa presencia constante me hacía sentir que la casa ya no era mía. No podía relajarme, no podía ser yo, no podía respirar con libertad. Vivía atrapada en un ambiente donde cada error se convertía en un arma en mi contra. Ese periodo terminó apagando la parte más viva de mí. La alegría que antes encontraba en cosas simples dejó de existir porque cada rincón de la casa traía un recuerdo incómodo. Me esforzaba por mantenerme fuerte, pero la invasión era tan constante que ya no podía distinguir dónde terminaba mi vida y dónde comenzaba su control. Y aún así, aunque parecía que ya había visto lo peor, todavía faltaba enfrentar el golpe más doloroso, descubrir que la persona que más necesitaba a mi lado también sería quien me dejaría caer sin una sola palabra de apoyo. Nunca pensé que la parte más dolorosa de todo este proceso no sería la invasión de su madre, sino la indiferencia de quien se supone debía acompañarme. Cada día que pasaba me aferraba a la esperanza de que mi pareja al fin entendiera lo que estaba viviendo, que reconociera el daño emocional que se acumulaba en mi interior, que diera un paso para defenderme aunque fuera una sola vez. Sin embargo, esa esperanza se debilitaba con cada momento en que elegía el silencio. Hubo un día en el que intenté hablar con él con más claridad que nunca. Había tenido una jornada pesada, llena de humillaciones veladas, y necesitaba sacar todo lo que llevaba guardado. Me senté a su lado y traté de explicar cómo me estaba afectando la invasión constante de su madre, cómo cada comentario suyo dejaba una marca, cómo me sentía desplazada en mi propio hogar. Mientras hablaba, él miraba su teléfono, apenas levantaba la vista y contestaba con monosílabos que me hacían sentir aún más invisible. Hice un esfuerzo por no quebrarme, pero llegó un momento en que mis ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. En lugar de abrazarme o siquiera mostrar un poco de interés, soltó un suspiro que me atravesó. Dijo que estaba cansado de tantos dramas, que su madre solo quería ayudar y que yo estaba viendo problemas donde no había nada. Esa frase fue un golpe que me dejó sin voz. No solo invalidó mi dolor, también me hizo sentir culpable por expresar lo que me estaba consumiendo por dentro. En otra ocasión intenté demostrarle con hechos lo que estaba ocurriendo. Le mostré cómo mis documentos habían sido revisados, cómo mis cosas aparecían movidas, cómo ella dejaba notas con mensajes hirientes. Pensé que tal vez, al verlo con sus propios ojos,
entendería la gravedad de la situación. Su respuesta fue aún más desalentadora. Dijo que yo debía ser más tolerante, que seguramente su madre no habría tenido mala intención, que no valía la pena armar un escándalo. Esa incapacidad para reconocer mi vulnerabilidad me hizo sentir más sola que nunca. Los días se volvieron más tensos, especialmente cuando yo trataba de poner algún tipo de límite. Bastaba que pidiera un poco de espacio o que intentara defender mi privacidad para que él volteara la situación y me hiciera sentir como la persona conflictiva. Comentaba que todo estaría mejor si yo cambiaba mi actitud, si aceptaba a su madre tal como era y si dejaba de tomarme todo tan personal. Esas palabras me desgastaban profundamente, porque me hacían dudar incluso de mis propios sentimientos. En momentos en los que más necesitaba apoyo, él se alejaba. Parecía tomar distancia para no tener que elegir entre nosotras, aunque en la práctica ya había elegido. Me daba la espalda emocionalmente, se refugiaba en actividades externas, evitaba hablar del tema y dejaba que la tensión creciera sin intervenir. Cada paso que daba me hacía sentir más pequeña, más desplazada y más desconectada de la persona con la que pensé que podía construir una vida. También llegaron las comparaciones. Comentó en más de una ocasión que su madre siempre había sido una mujer fuerte, que él respetaba su carácter y que yo debía aprender a lidiar con eso. Ese tipo de comentarios no solo restaban valor a mi dolor, también ponían a su madre en un pedestal donde yo no tenía forma de alcanzar. Me quedaba con la sensación de que cualquier esfuerzo mío era insuficiente para él, como si mi valor estuviera siempre por debajo de las expectativas que su madre había marcado. Momentos que antes eran cotidianos se transformaron en situaciones cargadas de tensión. Si yo me retiraba para evitar un conflicto, él decía que estaba evadiendo el problema. Si intentaba hablar de frente, lo tomaba como una provocación. Si guardaba silencio, aseguraba que estaba exagerando las cosas. No importaba lo que hiciera, siempre quedaba como la responsable del ambiente pesado que había en la casa. Con el tiempo, mi corazón comenzó a reconocer algo que mi mente no quería aceptar. La persona que debía protegerme estaba permitiendo que me destruyeran emocionalmente. No era solo falta de apoyo, era una elección continua de mantenerse del lado más cómodo, incluso si eso significaba dejarme sola en medio del dolor. Sentí como mi confianza hacia él se desmoronaba, como la admiración que alguna vez tuve se apagaba, como ese vínculo que creí fuerte se hacía polvo entre mis manos. Esa caída emocional fue más intensa que cualquier crítica de su madre. Porque cuando la persona que amas demuestra que tu bienestar no es prioridad, algo dentro de ti cambia de forma definitiva. Entendí que ya no podía seguir esperando un rescate que nunca iba a llegar, y que la única manera de recuperar un poco de dignidad era aceptar que estaba completamente sola en ese hogar. Esa soledad fue la que abrió la puerta al siguiente golpe. Un descubrimiento que no solo confirmaría mis sospechas, sino que revelaría que la situación era mucho peor de lo que imaginaba. Durante semanas cargué con la idea de que nada podía empeorar, pero estaba muy lejos de la realidad. Había una sensación extraña rondando en mi interior, como si algo más se estuviera moviendo por debajo de la superficie. No sabía qué era, pero intuía que esa tensión constante tenía un origen que aún no conocía. Cada día amanecía con un presentimiento que no se iba, un peso silencioso que me decía que algo grave estaba por salir a la luz. Una tarde, después de una discusión desgastante con mi pareja, decidí salir a caminar para despejar mi mente. Al regresar, encontré la casa inusualmente tranquila. No escuché voces, ni pasos, ni el ruido habitual que hacía su madre al revisar cajones o mover cosas sin permiso. Esa calma me pareció extraña, casi incómoda. Entré a la recámara para dejar mis cosas y noté que la cama estaba movida de lugar, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para hacerme sentir alerta. Con cuidado me acerqué al mueble que estaba junto a la ventana y me di cuenta de que una hoja sobresalía de una carpeta que normalmente mantenía guardada. Nada de eso tenía sentido. Me agaché para revisar lo que había pasado y al abrir la carpeta encontré documentos que no había visto antes. Eran papeles organizados de manera precisa, todos con anotaciones hechas a mano. Entre ellos había copias de mis estados financieros, recibos de mi trabajo, movimientos bancarios e incluso impresiones de correos que yo nunca autoricé. La sorpresa inicial me dejó paralizada. No podía comprender cómo habían llegado esos documentos ahí, hasta que noté una letra en una esquina de la primera hoja. Era la letra de su madre. Sentí un escalofrío recorrerme. Empecé a revisar hoja por hoja y descubrí que había armado un expediente completo sobre mí, como si estuviera investigando cada aspecto de mi vida. Había fechas, cuentas, montos, direcciones, nombres de personas que yo había mencionado solo en conversaciones privadas.
Todo estaba registrado. Nada de eso debería existir. Una mezcla de miedo y rabia me invadió. Guardé los papeles y seguí revisando para entender la magnitud de lo que había hecho. Dentro de un sobre encontré un listado con comentarios escritos a mano donde ella evaluaba mi conducta, mis actitudes inadecuadas, y anotaciones que me describían como una influencia negativa en la vida de su hijo. Más adelante había una sección donde mencionaba que necesitaba intervenir para protegerlo, como si yo fuera un peligro. Aquello no era simple intromisión, era una invasión profunda y calculada. Seguí revisando y descubrí algo que heló mis manos. En un documento impreso había mensajes míos y de una amiga, conversaciones privadas que solo existían en mi celular. Me quedé sin aire. Eso significaba que no solo revisó mi teléfono aquella vez que me lo arrebató, también lo había desbloqueado en otras ocasiones. Quizá había tomado fotos de la pantalla o enviado los mensajes a otro dispositivo. La manera en que había obtenido esos textos era tan grave que tuve que sentarme porque las piernas comenzaron a temblarme. Todo en ese expediente tenía una intención clara: construir una imagen falsa sobre mí. Estaba perfilando cada aspecto de mi vida para mostrarme como una persona inestable, desordenada y poco confiable. Incluso incluyó notas donde decía que yo gastaba demasiado, que ocultaba información o que no tenía interés en hacer familia. Era como si estuviera preparando algo grande, algo que requería datos, pruebas inventadas y argumentos para justificar una acción más fuerte. Continué rebuscando en esa carpeta con una mezcla de desesperación y coraje. Encontré un borrador de una declaración escrita por ella, donde sugería que yo tenía actitudes agresivas, que no cooperaba con la organización de la casa y que ponía en riesgo el bienestar de su hijo. Esa frase me heló. No solo buscaba controlarme, estaba preparando un escenario donde pudiera culparme de cualquier cosa, donde yo quedara como la persona inestable que ella necesitaba que fuera. Cuando estaba por cerrar la carpeta, descubrí algo más. Dentro de un bolsillo oculto había copias de mensajes entre ella y mi pareja. Ese descubrimiento me dolió más que todo lo anterior. Era una conversación larga donde él aceptaba cada comentario que ella hacía sobre mí. Justificaba sus invasiones, le daba detalles de mis horarios, comentaba cosas personales que yo compartía en confianza y hasta se reía de mis intentos por poner límites. No solo la dejaba hacer lo que quisiera, también la ayudaba. Sentí que algo dentro de mí se rompió. No era solo traición, era complicidad. Le había dado acceso a mi intimidad, había alimentado sus sospechas y permitido que formara ese expediente sin cuestionarse el daño. En un mensaje incluso escribió que si ella no cambia, no sé cuánto más aguante. Esa frase se me clavó en el pecho. Descubrí que ambos hablaban de mí como si fuera un problema que debían administrar, como si mis emociones fueran un estorbo que ellos tenían que manejar. Ese momento me hizo entender la magnitud de lo que estaba viviendo. No era una suegra invasiva, era alguien que llevaba meses planeando cómo desplazarme. No era un esposo ausente, era alguien que había decidido entregarle mi privacidad a su madre sin medir las consecuencias. No era una relación en crisis, era una estructura donde yo no tenía valor. Esa carpeta se convirtió en la prueba más dolorosa de que nada de lo que estaba pasando era casualidad. Todo estaba conectado. Todo estaba pensado. Todo estaba dirigido a destruir mi voz, mi seguridad y mi dignidad. Y fue ahí, sentada sola en esa habitación, con esos documentos en las manos, cuando entendí que había llegado el punto que tanto temía. La realidad era peor de lo que imaginaba. Mucho peor. Encontrar aquella carpeta no solo abrió mis ojos, también abrió una herida que me alcanzó en lo más profundo. Cada hoja era una pieza que mostraba una realidad que yo había evitado aceptar por miedo, por costumbre o quizá por esa esperanza terca de que todo mejoraría. Pero ya no quedaban excusas. Todo estaba ahí, escrito con la frialdad de alguien que nunca me vio como parte de su vida y con la complicidad de quien prometió estar a mi lado. Ese momento marcó el inicio de una transformación interna que no pude detener. Pasé varios minutos mirando el contenido de la carpeta sin moverme, como si mi cuerpo necesitara tiempo para entender lo que mis ojos ya sabían. Sentí una mezcla de enojo y tristeza que me revolvía el estómago. En mi mente se repetía una sola pregunta: ¿cómo pudieron llegar tan lejos? Revisé cada anotación, cada comentario, cada mensaje compartido entre ellos, buscando una explicación que justificara ese nivel de crueldad, pero no la encontré. Era evidente que ambos habían cruzado límites que jamás imaginé que cruzarían. Las manos me temblaban mientras cerraba la carpeta. Tuve que sentarme en la orilla de la cama para no perder el equilibrio. Una parte de mí quería gritar, reclamar, enfrentar la mentira que llevaba meses creciendo a mis espaldas.
Otra parte quería llorar hasta vaciarme por completo. Y detrás de todas esas emociones estaba la sensación más dura de todas, el abandono. Una soledad profunda que se había estado gestando mucho antes de que yo descubriera esos documentos. Pasé un largo rato sin decir nada, tratando de procesar lo que acababa de encontrar. Los recuerdos comenzaron a llegar uno tras otro. Cada invasión, cada crítica, cada comentario disfrazado de ayuda, cada discusión donde él tomaba partido sin escucharse a sí mismo. Todo encajaba. No eran episodios aislados, era un plan que avanzaba paso a paso mientras yo intentaba rescatar lo poco que quedaba de mi relación. En ese silencio, entendí que por más que me esforzara, nada iba a cambiar. No podía seguir pidiendo comprensión a quien ya había elegido no escucharme. No podía seguir entregando mi paz a personas que habían demostrado no tener intención de respetarla. La mujer que aparecía en esas hojas no era yo, pero era la versión de mí que ellos querían que existiera para justificar todo lo que estaban haciendo. Mientras repasaba mis propios pensamientos, sentí como una fuerza interna comenzaba a crecer. No era coraje impulsivo, sino una claridad que nacía del cansancio y del dolor acumulado. Comprendí que nadie iba a detener ese abuso por mí, que nadie iba a levantar la voz en mi defensa, que nadie iba a marcar los límites que yo necesitaba. Todo dependía de mí. Por primera vez en meses, sentí que tenía que elegir entre seguir perdiéndome o recuperar lo que quedaba de mi dignidad. Tomé la carpeta entre mis manos y respiré hondo. Esa respiración fue diferente. Ya no era el aire tembloroso de quien trata de aguantar. Era una bocanada firme, consciente, como si mi cuerpo entendiera que había llegado la hora de dejar de escapar de la verdad. Miré al espejo que estaba frente a la cama y me vi cansada, con los ojos hinchados, pero también con una fuerza que no había visto en mucho tiempo. Una fuerza que me recordaba que, antes de esta tormenta, era una mujer capaz, tranquila y segura de sí. En ese instante supe que había llegado a mi límite. No se trataba de ellos, se trataba de mí. De mi paz, de mi voz, de mi derecho a vivir sin miedo. Ya no podía seguir justificando lo injustificable. No podía seguir callando para evitar conflictos que igual me estallaban en la cara. No podía seguir permitiendo que tomaran decisiones sobre mi vida como si yo fuera una invitada temporal. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de determinación. Aceptar que todo estaba roto fue doloroso, pero también fue liberador. A partir de ese descubrimiento, entendí que no necesitaba más pruebas, ni más palabras, ni más explicaciones. Lo que había encontrado era suficiente para saber que ese capítulo de mi vida tenía que cerrarse con mis propias manos. Me levanté lentamente, todavía con la carpeta en las manos, y caminé por la habitación con una calma que no reconocía. Cada paso se sentía firme, como si cada movimiento marcara el inicio de una decisión que venía reteniendo desde hacía demasiado tiempo. No sabía exactamente qué haría, pero estaba segura de que no podía seguir permitiendo que mi vida fuera escrita por otras personas. Ese momento se convirtió en el punto exacto donde dejé de esperar que alguien me defendiera. Ese fue mi quiebre. El instante donde dejé de ser espectadora de mi propia historia y decidí que era momento de recuperar mi voz. Después de revisar cada documento con una calma que no reconocía, sentí como mi mente comenzaba a organizar todo lo vivido con una claridad que jamás había tenido. No era una idea repentina, tampoco un impulso nacido del enojo, era la confirmación de que ese punto de quiebre me había mostrado una salida que no podía ignorar. Mis manos seguían temblando un poco, aunque mi interior parecía más firme que nunca. Frente a mí descansaba la carpeta que había cambiado por completo la manera en que entendía mi relación. Cada anotación, cada mensaje, cada mentira escrita con total seguridad construía una certeza que dolía, pero al mismo tiempo fortalecía. Ya no quedaban dudas sobre la intención detrás de todo ese control. Sin embargo, esa verdad no me desmoronó, me empujó hacia adelante. Sentí la necesidad de actuar, no para vengarme, sino para proteger lo poco que quedaba de mi dignidad. Tomé una bocanada de aire mientras caminaba hacia la ventana para dejar que mis pensamientos se acomodaran. La luz del atardecer entraba suave, como si quisiera darme un respiro antes de dar el siguiente paso. Observé el reflejo de mi rostro en el cristal y descubrí una expresión distinta, más serena y decidida. Esa imagen fue suficiente para entender que ya no podía retroceder. Había vivido demasiado tiempo entre dudas, justificando acciones que jamás debí permitir, y ese descubrimiento me había liberado de todas las excusas. Regresé a la cama y tomé mi celular con ambas manos. Durante unos segundos no supe qué decir ni cómo empezar, pero en cuanto abrí la lista de contactos apareció el nombre que llevaba meses guardado como una opción que había preferido ignorar.
Ese número representaba apoyo real, un camino seguro, una voz ajena al caos que llevaba tanto tiempo cargando. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla mientras organizaba cómo explicar todo sin quebrarme. Al final marqué sin esperar más. La llamada duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para sentir que al fin tenía un respaldo firme. Conté lo esencial, evitando entrar en detalles que me hicieran perder la calma. Quien estaba del otro lado comprendió la gravedad de inmediato y me indicó que guardara cada prueba, que mantuviera todo en un lugar seguro y que no avisara a nadie sobre lo que había encontrado. También me pidió que preparara una pequeña bolsa con mis documentos personales, ropa necesaria y cualquier cosa que pudiera servirme si llegaba el momento de salir sin previo aviso. Siguiendo cada instrucción, empecé a moverme por la casa en silencio. Preparé fotografías de todas las hojas, guardé copias en diferentes dispositivos y marqué los archivos con nombres que no llamaran la atención. Revisé mis pertenencias y seleccioné lo indispensable, cuidando que ningún movimiento fuera evidente. Nunca en mi vida me había sentido tan alerta y tan serena al mismo tiempo. Era como si mi cuerpo entendiera que esa preparación no era un acto de huida, sino el primer paso para recuperar mi vida. Busqué un lugar seguro para esconder la carpeta original. Elegí un sitio donde nadie imaginaba que guardaría algo importante, un rincón que había pasado desapercibido por todos. Después de eso apagué la luz del cuarto y me quedé un momento en silencio, escuchando mis propios pensamientos. No había tristeza en ese instante, había determinación. Por primera vez, no estaba reaccionando al abuso, estaba tomando control. Mientras la noche avanzaba, repasé mentalmente lo que vendría. Sabía que la verdad tenía un peso que no podían enfrentar, y que las piezas estaban acomodándose para un desenlace inevitable. No quise anticiparme a nada. Solo dejé que mi respiración se mantuviera firme, recordándome que la decisión ya estaba tomada. Ese momento marcó el inicio de algo que cambiaría por completo mi historia. Sin levantar la voz, sin confrontaciones, sin avisos. Solo una acción silenciosa, precisa y necesaria. Y aunque nadie lo sabía todavía, la verdad estaba más cerca que nunca de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Desde muy temprano se sentía una tensión rara en el ambiente, como si el día hubiera despertado con una claridad distinta, una que anunciaba que algo grande estaba por suceder sin necesidad de advertencias directas. Mientras preparaba un café, traté de mantenerme tranquila, aunque mi cuerpo sabía que el momento que había esperado con tanto cuidado estaba acercándose. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de firmeza y cansancio que me mantenía más estable de lo que imaginé. El sonido de pasos en la entrada marcó el inicio de la escena que cambiaría todo. Su madre entró con esa seguridad habitual que siempre cargaba, moviéndose por la casa como si fuera suya, haciendo comentarios para demostrar que seguía teniendo el control. Esa forma tan acostumbrada de tomar espacio antes me descolocaba, pero esa mañana solo la observaba desde una distancia emocional que nunca había logrado antes. Ya no me removía por dentro. Algo en mí había cambiado. Mientras ella seguía revisando cosas que no le correspondían, otro sonido se escuchó en la puerta. Esa vez mi cuerpo reaccionó distinto. No fue sorpresa, sino una sensación de que el hilo que había sostenido mi silencio por tanto tiempo estaba a punto de romperse. Unos segundos después, apareció la figura que yo esperaba. Entró con paso seguro, cargando un portafolio del que colgaban documentos perfectamente organizados. Su presencia llenó el espacio de una seriedad que detuvo cualquier intento de simulación. Mi pareja salió de la recámara confundido, sin entender por qué esa persona estaba ahí tan temprano. Su madre intentó tomar el control de la conversación, diciendo que no era necesario hablar de nada, que todo podía resolverse sin terceros. Esa actitud fue interrumpida con firmeza. El visitante pidió sentarse con nosotros para aclarar información que había llegado a sus manos y que requería atención inmediata. Ningún movimiento fue agresivo, cada palabra estaba medida y dicha con una autoridad tranquila que no dejaba espacio para evasiones. Tomé asiento sin prisa. Reconocí los documentos que colocó sobre la mesa antes de que los abriera. Eran las mismas pruebas que yo había reunido con tanto cuidado, las anotaciones de su madre, los mensajes que compartía con mi pareja, las listas que inventó para mostrarme como alguien inestable, las revisiones a mis cuentas, las conversaciones privadas que había tomado de mi teléfono y las supuestas versiones que había escrito para justificar su conducta. Todo estaba ahí, ordenado con claridad y sin espacio para interpretaciones libres. Mi pareja perdió el color al ver sus propias palabras impresas frente a él. Era imposible negar lo que había escrito. Intentó aclarar que no tenía mala intención, pero el visitante se mantuvo firme.
Explicó que todo lo que estaba registrado formaba un patrón de invasión emocional y falta de privacidad que podía generar consecuencias legales. Cada frase que pronunciaba levantaba una capa más de verdad que ellos habían tratado de ocultar. Su madre, al sentirse acorralada, intentó negar todo alegando que se habían malentendido sus acciones, que solo buscaba cuidar a su hijo. La respuesta fue inmediata. Cada nota escrita de su puño y letra estaba respaldada por capturas, fechas, horarios y mensajes que la contradecían. No había espacio para una explicación que la justificara. Cada intento por defenderse sonaba más desesperado. Mi pareja bajó la mirada al escuchar cómo explicaban la gravedad de haber permitido que su madre accediera a mi información personal. Las conversaciones donde él se burlaba de mis límites, donde informaba mis horarios y mis movimientos, donde confirmaba mis rutinas para que ella organizara revisiones sin mi permiso, fueron suficientes para dejarlo paralizado. La autoridad presente aclaró que esa complicidad era igual de seria que la invasión en sí, porque sin su apoyo nada de eso habría sido posible. Durante ese intercambio, algo interesante ocurrió dentro de mí. Mientras ellos trataban de justificar lo que ya era indefendible, mi cuerpo se mantenía en calma absoluta. Ninguna palabra me sacudía. Ningún gesto me hacía dudar. Sentirme respetada en ese momento, aunque fuera por alguien externo, me dio una fuerza que había olvidado que existía. Observaba todo como si estuviera viendo la caída lenta de una estructura que se había sostenido por mentiras durante demasiado tiempo. El visitante continuó explicando cuáles eran las medidas que se tomarían y la protección que yo podía solicitar. Detalló los pasos a seguir, las recomendaciones formales y las acciones necesarias para asegurar que la situación no avanzara hacia algo más grave. Cada indicación abría una puerta que yo no conocía, pero que necesitaba. Con cada palabra, mi libertad recuperaba una forma que hacía meses había perdido. La madre de mi pareja intentó levantarse para salir del lugar, buscando retomar su posición dominante, pero la autoridad presente pidió que se quedara sentada para terminar la explicación. Ese gesto la desarmó por completo. Su mirada, antes llena de soberbia, se quebró por primera vez. No porque le importara lo que había hecho conmigo, sino porque por fin entendía que había perdido el control del juego que ella misma había creado. Mi pareja apenas lograba pronunciar frases coherentes. La vergüenza, la culpa y el miedo se mezclaban en él, y aunque intentaba negar lo evidente, su propia voz impresa lo traicionaba. Mis ojos lo observaron sin rencor, pero con una distancia que jamás imaginó ver en mí. Ese fue el momento en que entendió que ya no tenía poder sobre lo que yo decidiría. Mientras los documentos seguían sobre la mesa, sentí que algo dentro de mí se acomodaba con una paz que no conocía desde hace mucho tiempo. No era felicidad, tampoco alivio inmediato. Era una especie de descanso profundo, como si al fin alguien hubiera puesto nombre a la herida que yo cargaba. Por fin la verdad estaba frente a ellos, sin filtros, sin manipulaciones, sin gritos. Ese instante marcó el inicio de la caída que ellos mismos habían provocado. Un final que ya no dependía de mí, sino de todo lo que habían construido para atacarme, y que ahora se volvía en su contra con una fuerza que ninguno de los dos pudo detener. La reacción de su madre comenzó a cambiar en cuanto la verdad quedó expuesta sobre la mesa. Esa seguridad que siempre mostraba se fue desmoronando por capas, como si cada documento que veía frente a ella arrancara un pedazo de la imagen que había construido durante tanto tiempo. Su mirada se movía de un papel a otro buscando algún punto débil que le permitiera justificarse, pero no lo encontró. Cada anotación escrita con su propia letra era un peso imposible de negar. Intentó recuperar la autoridad levantando la voz, diciendo que todo se había sacado de contexto, que yo estaba exagerando, que siempre había actuado por el bien de la familia. Ninguna de esas palabras tenía la fuerza que antes usaba para manipular. La persona que la escuchaba con atención ya no era yo, sino alguien que tenía la capacidad de detenerla. Y nada de lo que decía lograba mover un solo argumento del visitante, quien mantenía una postura firme sin necesidad de elevar el tono. La desesperación comenzó a notarse en cada gesto. Movía las manos sin saber qué hacer con ellas, buscaba el apoyo de su hijo con la mirada, pero él estaba hundido en el silencio de quien se da cuenta demasiado tarde de la magnitud de sus errores. Trató de defenderla, aunque sus palabras apenas lograban salir. Murmuró que todo había sido un malentendido, pero la evidencia seguía ahí, fría y clara, recordándole que había decidido creer ciegamente en una versión que ahora se caía a pedazos. Con cada respuesta que daba la autoridad presente, su madre retrocedía emocionalmente un paso más, como si por primera vez entendiera que sus acciones tenían consecuencias reales.
La prepotencia que había usado durante meses se transformó en una mezcla de nervios y frustración. Quiso presentarse como víctima, diciendo que yo la había provocado, que mis actitudes le habían dado razones para actuar así. Sin embargo, el visitante abrió el portafolio y mostró más pruebas que contradecían todo lo que decía. Mi pareja se llevó las manos al rostro cuando vio capturas de conversaciones donde se reía de mis límites y compartía información privada. La vergüenza lo hacía temblar. Ya no podía culparme ni minimizar mi dolor. Cada mensaje era una confesión involuntaria de su falta de apoyo. Jamás pensé que vería a esa persona tan derrotada emocionalmente, pero en ese momento entendí que estaba enfrentando las consecuencias de haber elegido el silencio cuando más necesitaba que hablara. Mientras ellos intentaban justificar lo injustificable, una sensación de distancia se asentó en mi interior. No era rencor ni satisfacción. Era una claridad profunda que me permitía observarlo todo sin romperme. Entendí que su caída no era una victoria para mí, sino simplemente la confirmación de que la verdad no podía esconderse para siempre. Cada palabra que pronunciaban en su defensa los hundía un poco más, porque ya no había forma de ocultar lo que hicieron. El visitante explicó con calma que las pruebas reunidas podrían usarse para protegerme y que era necesario establecer medidas que me mantuvieran lejos de cualquier intento de manipulación futura. Mientras hablaba, la madre de mi pareja intentó interrumpirlo varias veces, pero ninguna intervención logró desviar la conversación. Su voz se quebraba al intentar justificarse, mostrando una vulnerabilidad que nunca había permitido que nadie viera. Sin embargo, ya era demasiado tarde para intentar recuperar el control. Mi pareja, incapaz de sostener la mirada, trató de acercarse a mí en busca de una reacción que lo calmara. Antes habría respondido intentando proteger esa relación rota, pero en ese momento no encontré nada dentro de mí que quisiera consolarlo. La distancia entre ambos era tan grande que cualquier palabra habría sido una mentira. Él lo notó en el instante en que aparté la vista. Esa simple acción lo derrumbó aún más que cualquier documento sobre la mesa. La conversación continuó con instrucciones claras sobre lo que vendría después. Mientras la autoridad detallaba cada paso, la madre de mi pareja perdió por completo la compostura. Pasó de negarlo todo a buscar una explicación que la hiciera ver menos culpable. Luego intentó culpar a terceros. Más tarde quiso convencer al visitante de que su única intención era proteger a su hijo. Sus palabras se volvieron torpes, repetitivas, carentes de fuerza. Era como ver cómo se desmoronaba la estructura emocional que había usado para dominar cada espacio. Mi corazón ya no se agitaba. Todo lo que pasaba frente a mí se sentía como el cierre inevitable de una historia que había sido escrita durante meses sin mi permiso. Mi mente solo registraba que la verdad estaba liberándose de una forma tan clara que ni el tiempo podría borrarla. El visitante pidió que firmaran algunos documentos donde se reconocían los hechos y donde quedaban asentadas las medidas necesarias para evitar nuevas invasiones. Ambos se quedaron helados. La madre de mi pareja tartamudeó al preguntar si era obligatorio. La respuesta fue tan contundente que no pudo volver a abrir la boca sin temblar. Cuando al fin aceptaron firmar, comprendí que ese acto no era solo un trámite. Representaba la caída moral de dos personas que habían construido una versión de mí para justificar su abuso. Y en ese acto final, por primera vez en mucho tiempo, la dignidad regresó a mis manos sin necesidad de levantar la voz. Antes de que la autoridad se retirara, quedé frente a ambos. La madre de mi pareja me miró esperando que yo reaccionara, que dijera algo que le diera pie a victimizarse una vez más. Mi pareja buscaba una explicación, quizás una muestra de perdón. Ninguno recibió lo que esperaba. Solo dije lo que llevaba guardado desde hacía mucho tiempo. Una frase simple, firme y necesaria. No vuelvo a permitir que decidan por mí. Ese fue el golpe final. Ese fue el momento en que todo cambió. Salir de esa casa con mis cosas en una bolsa pequeña fue más simbólico de lo que imaginé. No me llevé mucho, solo lo necesario, pero cada paso hacia la puerta se sintió como si estuviera recuperando algo que había perdido hace tiempo. Una calma diferente recorrió mi cuerpo, una que no venía del silencio del lugar, sino de la certeza de que ya no pertenecía a un entorno que me apagaba día tras día. Nada de lo que dejaba atrás me servía para construir la vida que quería, así que avancé sin mirar lo que quedaba dentro. El aire exterior se sentía más ligero, como si el mundo hubiera cambiado de tamaño mientras yo estaba encerrada en esa dinámica que no me dejaba respirar. Observé el cielo por unos segundos y entendí que esa libertad no era un premio, sino un derecho que había estado negando por miedo a estar sola. En ese momento supe que la soledad no debía verse como un castigo,
sino como el espacio que necesitaba para reencontrarme con mi propia voz. Empecé a reconstruir mis días con movimientos pequeños. Busqué un lugar donde pudiera sentirme segura, ordené mis cosas con tranquilidad y recuperé hábitos que había abandonado sin darme cuenta. Preparar una comida sin miedo a ser criticada, poner música sin que alguien la apagara, elegir mi ropa sin escuchar comentarios detrás. Cada gesto sencillo se volvió un recordatorio de que la vida puede ser suave cuando nadie intenta controlarla. Con el paso de las horas llegó una sensación de alivio que no había sentido en meses. No era felicidad inmediata, tampoco una alegría desbordada. Era más bien una paz profunda, una que se acomodaba lento, como quien regresa a casa después de un viaje largo. Por primera vez en mucho tiempo pude sentarme sin esperar un comentario hiriente. Pude dormir sin vigilar cada ruido del pasillo. Pude respirar sin cargar el peso constante de justificarme. Una parte de mí todavía dolía, porque ninguna herida se cierra tan rápido, pero ese dolor ya no me detenía. Servía como recordatorio de mi fuerza, de mi resistencia, de mi capacidad para reconocer cuando algo ya no tenía salvación. Mirarme al espejo después de tantos meses y ver mis ojos más claros, más despiertos y más presentes fue una de las pruebas más grandes de mi proceso. Nada de lo que viví me definía, pero cada experiencia me enseñó que mi paz vale más que cualquier vínculo, más que cualquier tradición, más que cualquier apariencia. Con cada decisión nueva, reafirmé que no necesito la aprobación de quienes me lastimaron. Lo único que necesito es la libertad de moverme a mi ritmo, de elegir mis pasos, de proteger mi espacio y de honrar mis límites. Ese renacimiento no llegó con fuegos artificiales ni con celebraciones. Llegó con silencio, con calma, con un suspiro que salió del alma. Y en ese momento entendí que había regresado a mí misma. Al mirar hacia atrás comprendí que aquel grito en el juzgado, el mismo que alguna vez me hizo temblar, ya no tenía poder sobre mí. Ese momento que inició mi caída terminó convirtiéndose en el impulso que necesitaba para soltar una vida que nunca me perteneció del todo. Ahora camino con la certeza de que nadie vuelve a decidir por mí, que mis pasos son míos y que mi voz no vuelve a esconderse para encajar en espacios que no me respetan. No me arrepiento de haber firmado ese divorcio. Fue la puerta que me abrió el camino hacia esta paz que hoy abrazo con fuerza. Y aunque aquella tarde parecía una derrota, ahora sé que fue el inicio de mi renacimiento.